La Casa del Doctor Margil, espacio cultural de la sociedad civil, les damos la bienvenida y los invita a recorrer la exposición Tres generaciones, una misma lucha. Con esta se deja constancia de los aportes de cada una de ellas a la causa de la izquierda en México. Compañeros, en los muros de esta casa se encierran los ecos de las palabras de la política de izquierda de tres generaciones. En los años 20 del siglo pasado, cuando la Revolución Mexicana aún no se definía y el humo de los cañones todavía no se disipaba, principalmente por la lucha de los caudillos de la Revolución, en Europa, la Revolución Rusa nos presentaba un modelo distinto de revolución social, la que hacía llamados a la unidad internacional, antiimperialista, anticapitalista, a la revolución proletaria, que surge de las inevitables contradicciones entre las clases sociales. Se forma entonces una primera generación de jóvenes profesionistas avecindados en esta capital, médicos, abogados, maestros de esta región del noreste, que hicieron suyos los ideales de la izquierda y la práctica consecuente. Pusieron sus conocimientos al servicio de su pueblo y de la humanidad. Ellos, en lugar de sumarse al apoyo de alguno de los tantos caudillos de la época, decidieron secundar resueltamente a la clase obrera en sus demandas. Por ello recibieron, como es lógico, el desprecio y la agresión de patrones, políticos, caciques y del clero. Y se dio lo que ahora llamamos, sin lugar a dudas, la lucha de clases. Es la generación de las consignas de izquierda por una sociedad sin clases, salud y revolución social, libertad para Sacco y Vanzetti, alto al fascismo y el no pasarán. Fue también enarbolada la consigna: es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Esta primera generación participó activamente contra la asonada antiagrarista y antiobrera del clero político, que pomposamente se autodenominaba como guerra cristera para ocultar su contenido y fines antisociales. Sabiendo que la educación de los trabajadores es fundamental para ser libres, tomaron el control de la universidad en sus manos y fundaron nuevas escuelas, siempre al servicio de los obreros. En ese entonces las carreras universitarias tenían un contenido humanístico y social. El Hospital Civil, gracias a sus gestiones, fue convertido en universitario y su atención fue siempre gratuita y al servicio del pueblo. Y por primera vez en México, fundaron el Servicio Médico para los Trabajadores de la Sección 67 de Mineros, conducido por ellos mismos. Durante la Segunda Guerra Mundial, recibieron como hermanos de clase a las y los perseguidos de Europa y del mundo. Gracias a ellos, en los tribunales agrarios se defendían los derechos de los trabajadores y el compromiso adquirido por los profesionistas egresados de la universidad que provenían de la clase obrera. En síntesis, la lucha de clases se daba y nunca claudicaron en sus ideales. Es importante hacer notar una primera enseñanza
o experiencia que debemos a esta generación, la que nos dice que las luchas de la izquierda las conducen los pueblos, no los caudillos. Recordemos cómo rechazaron toda forma de caudillaje, ya que es el conjunto de individuos que forman una generación quienes hacen avanzar la causa de la izquierda, siempre compuesta por obreros campesinos y lo más avanzado de los profesionistas e intelectuales de la época. A esta primer generación pertenecen el doctor Ángel Martínez, el doctor Mateo Azáez, padre de nuestra compañera Murcia, desaparecida política, y el de nuestro compañero Alfredo, el doctor Livas, el doctor Piedra, padre de Jesús Piedra, desaparecido político, el doctor Salvador Martínez y por supuesto el doctor Margil, padre de nuestro compañero Pedro o Manuel, también desaparecido, cuya casa hoy nos recibe y que determinó destinar para que algún día esta reunión se llevase a cabo en un marco de libertad y respeto propios de la izquierda. Junto a ellos vemos compartir vicisitudes de la lucha a relevantes figuras de la clase obrera, como Tomás Cueva, dirigente obrero, el señor Villarrubia, español comunista, que imprimía todas las proclamas de la izquierda, sin importar las consecuencias que esto le acarreara. A los trabajadores de la floreciente fundidora de fierro y acero de Monterrey, que bien politizados defendían los intereses de su clase. Esa misma fundidora, orgullo de los trabajadores que los patrones dejaron hundir y de la que hoy sus ruinas, por mucho que las maquillen, son solo un monumento más de la estupidez empresarial. A esa generación también pertenecieron los campesinos de las comunidades agrarias que trataban de arrancar al suelo sediento del noreste lo mejor de sus frutos mientras cortaban la lechuguilla para obtener el ixtle. Hasta ellos llegaba también la solidaridad de los luchadores sociales de esa generación. En la década de los 50 y 60 actúa ya la segunda generación, que tomó las banderas de la izquierda consecuente. A estos compañeros los llamamos la generación de la dignidad. A ellos debemos la enseñanza de que la lucha verdadera de la izquierda es muy larga, que tomará generaciones realizarla. Sin prisa, pero sin pausa, decía nuestro compañero responsable, Alfredo. Es la de las consignas encaminadas a pedir la libertad de los presos políticos de los años 50 y 60, ya fuesen maestros, ferrocarrileros, médicos residentes, universitarios o politécnicos reprimidos e injustamente presos por ser de ideas de izquierda, ajenas a nuestra idiosincrasia, y de ser extremistas, agitadores, pagados por el oro de Moscú, según decían los torturadores al presentarlos destrozados en el Ministerio Público Federal. Al fin y al cabo, para eso existía en el Código Penal el delito de disolución social. Estamos hablando de la generación que obligó a un presidente de la República a decir que su gobierno era de extrema izquierda, pero dentro de la Constitución, la que en el ámbito local defendió una huelga inusual para los ojos del mundo, la de la fábrica Anderson Clayton, consorcio monopolista internacional que enclavado en esta zona del noreste
había hecho ya tropelía y media entre los campesinos productores de algodón, llevándolos a la ruina por no aceptar sus precios de compra. Es la primera generación que defendió a las compañeras de la maquila de los injustos tratos y el régimen de explotación laboral que les daba la fábrica de camisas Medalla. Son los que crearon la autonomía universitaria y su respectivo sindicato para que defendiera los intereses de sus trabajadores. Son los que no dudaron en exigir la renuncia del director de la Facultad de Derecho, cuando, obedeciendo los dictados de la clase patronal, pretendía suprimir la cátedra de Derecho Laboral. Son los que daban solidaridad a la naciente Revolución Cubana. Son los que, siendo perseguidos, no dudaron en enfrentarse en una lucha desigual con el Estado-Nación, para entonces ya abiertamente proimperialista y antipopular. Ellos dejaron todo cuanto tenían: familia, hijos, trabajos, estudios, nombre, para ir a buscar a aquellos quienes pensaran como ellos, y desde ahí emprender su lucha y su marcha hasta llegar un día como hoy, no importaba cuánto tiempo tomara, a lo que hoy llamamos la otra campaña. Actualmente lucha con valor una tercera generación, la que no cabe en este recinto, la que se encuentra no solo en la selva, no solo en el campo, no solo en las playas y costas, no solo en las ciudades, no solo en las montañas, no solo en el desierto, no solo dentro de nuestras fronteras. Es la generación de las mujeres y hombres dignos, la de los proletarios, herederos de una teoría y una práctica desarrollada desde el siglo XIX, la que tuvo una historia heroica de luchas de clases durante todo el siglo XX y que tiene un deber que cumplir en este siglo XXI, que consiste en lograr la unidad orgánica entre los grupos de la izquierda organizada y consecuente. Son aquellos que no se dejan seducir por promesas de campañas electorales ajenas a sus intereses y luchas, y que responden que nuestros sueños no caben en las urnas. La que no solo busca, sino que ya encuentra la libertad, la justicia y democracia en jirones dignos de nuestra patria, y hermanan sus luchas combatiendo las condiciones de explotación, despojo, represión y desprecio a que somos sometidos. La que da con sus actos ejemplo a otras partes de México y del mundo. A esta generación de luchadores sociales pertenece el niño gigante de Atenco, Francisco Javier, que no teme enfrentar a un policía armado que lo asesina. Y de Olin Alexis, joven universitario, solidario y consecuente, que acude a Atenco a apoyar a sus hermanos en desgracia y es mortalmente herido. Por sus actos tienen nuestro respeto y la medalla más preciada del género humano, la de la dignidad. En homenaje de los luchadores sociales de ayer y hoy, exijo justicia para ellos, libertad y justicia para todas y todos los presos políticos de México,
presentación y justicia para las y los desaparecidos políticos, libertad, justicia y democracia para todos nuestros pueblos. Sean, compañeros, todas y todos bienvenidos a esta su casa. Apodaca, 17 de noviembre del 2006. Buenas noches, compañeros. Me encuentro muy emocionado por estar en esta celebración. Yo soy Luis Saracho, miembro de la Dirección de Unidad Obrera y Socialistas, y voy a tratar aquí de expresar una breve historia de esta organización política para que todos podamos de aquí compartir este planteamiento. En 1992, un grupo de militantes de diversas corrientes de la izquierda socialista mexicana nos reunimos para discutir la situación política general del país y obviamente del mundo. No puede haber una reunión de militantes leninistas que no conciba la discusión fuera del marco del globo terráqueo, pero fundamentalmente para discutir acerca de la dispersión de nuestras fuerzas, de por sí tan pequeñas, y de la necesidad de tratar de encontrar las propuestas orgánicas y políticas que nos permitieran confluir con más compañeros, independientemente del origen de su corriente política, con las que hubiera participado en otros momentos. La idea central era encontrar los puentes de unidad para construir un reagrupamiento de la izquierda mexicana, con posiciones clasistas revolucionarias, pero incluso estábamos en la disposición, y aún lo estamos, de confluir con grupos colectivos y organizaciones que no necesariamente reivindiquen el socialismo como parte central de la solución a los problemas que vive nuestro pueblo, sino que simplemente con estar de acuerdo con algunas demandas y fundamentalmente con preservar la independencia política de nuestras organizaciones con respecto de las instituciones del Estado y de organismos patronales. Este tema, el de la independencia política de la clase obrera y de nuestro pueblo con respecto de la patronal y sus instituciones, es hoy por hoy el centro de las diferencias entre las fuerzas democráticas y de izquierda en el país. Así tenemos que hay una serie de grupos y de organizaciones que se reivindican del campo obrero y popular, que en su lucha por concretar sus reivindicaciones económicas y sociales son bien combativos y luchadores clasistas. Así denominaremos a los que están en contra de la burguesía y sus títeres. Pero en la política claudican precisamente a los personajes de la patronal, a sus candidatos y partidos. Es increíble, pero esta situación es la que está permeando cada vez más entre los intelectuales y los militantes de la vieja izquierda. Bueno, de esas reuniones que tuvimos en 1992, que por cierto fueron muchas, ya que, como ustedes comprenderán, en una reunión de izquierda socialista no pueden ser rápidas, no puede ser solo una o dos, sino que tienen que ser muchas y de horas, y evidentemente es parte de nuestra identidad. Compañeros y compañeras provenientes del maoísmo, del heberjochismo, del movimiento armado, del trotskismo y de otros ismos, e incluso de compañeros y compañeras que no habían militado en algún partido, al fin nos pusimos de acuerdo y decidimos construir UNIOS, como una organización política unitaria, socialista, que reivindica colectivamente los 3 primeros congresos de la Internacional Comunista y que cada uno de sus militantes nos puede enseñar a reconocer las posiciones de sus corrientes en el camino de la lucha. Ahí, sus posiciones políticas y organizativas preconocidas son fundamentales para encarar los distintos problemas que se nos presentan. Es decir, que en UNIOS reconocemos que cada una de nuestras corrientes preexistentes
habían fracasado en la construcción del referente revolucionario, del partido que conduciría a las masas al socialismo, y que por lo tanto no había palabra o dogma a seguir, sino que todo estaba en duda, a prueba, etc. Lo fundamental de todos y cada uno de los que nos sumamos a esta propuesta era que nos resistíamos y nos seguimos resistiendo a incorporarnos a partidos como el PRD o alguna otra de las propuestas políticas que desde el sistema se han hecho para cubrir el espacio de la izquierda mexicana. Podríamos decir que lo que hicimos al formar Unidos era una especie de organización para supervivencia política de nuestras ideas y principios, ya que los cañonazos para aceptar cargos de elección popular y puestos públicos eran y son muy fuertes. Además de todo, somos internacionalistas. Estamos del lado de las luchas de los pueblos por su emancipación, en defensa de sus naciones, en contra del imperialismo rapaz, agresor, asesino, expoliador. Estamos en contra del pago de la deuda externa por parte de los gobiernos títeres del PRI y del PAN. Estamos en contra de la criminal política económica de la globalización neoliberal y sus tratados comerciales como el TLC y el ALCA. Estamos por el reagrupamiento de la izquierda radical anticapitalista a nivel mundial, para generar polos de resistencia en contra del imperialismo y sus guerras en todo el mundo. Por salario, vivienda, democracia. Dimos inicio a la construcción de Unidos, que en los hechos ha sido solo la continuación de lo que todos y cada uno de nosotros ha trabajado desde siempre. Así, grupos de la lucha urbana y popular construyeron el Frente del Pueblo y otras organizaciones sociales para defenderse y construir sus propuestas de solución a sus demandas. Grupos de trabajo campesino avanzaron en sus comunidades en los estados de Guanajuato, Sonora, Veracruz, Nayarit y Estado de México principalmente. El trabajo obrero y sindical ha tenido sus ascensos y caídas con las ofensivas patronales y charras. Sin embargo, de manera modesta mantenemos varios grupos de compañeros en ese lugar, que siempre hemos considerado como el trabajo principal. Entre los jóvenes, Unidos ha tenido más bajas que altas. Grupos de compañeros se han fortalecido con nuestro trabajo común, pero no siempre se han mantenido en las filas del movimiento a construir. La lucha por la libertad y la democracia. Desde 1970 y antes, varios de los que hoy formamos Unidos hemos estado vinculados a la lucha por obtener verdaderos cambios democráticos de fondo. Participamos desde la Liga Socialista en el proceso electoral de 1976, impulsando la candidatura independiente de Valentín Campa, que logró generar grandes simpatías y junto con el ascenso obrero y popular de esos años, empujó a que el sistema presentara la reforma política, que abrió el camino de la participación electoral a la oposición, reconociendo legalmente al Partido Comunista de México y a otras fuerzas políticas. En 1978 participamos en la huelga de hambre en Catedral, que logró una importante ley de amnistía para muchos compañeros y dio paso a la formación del Frente Nacional contra la Represión. Junto con los compañeros y compañeras de muchas organizaciones, hemos sido parte del movimiento más importante que ha luchado por la libertad de los presos políticos, por la presentación de los detenidos desaparecidos políticos y en general por la ampliación de las libertades políticas y los derechos ciudadanos. Formamos parte de las organizaciones que han construido organizaciones frentistas de lucha democrática y popular. Así formamos parte del Frente Nacional de Acción Popular, con los compañeros de la Tendencia Democrática del SUTERM. Varios de nuestros militantes y compañeros profesores participaron en la construcción de la CENTE y del Frente Nacional en Defensa del Salario y en contra de la carestía. Así podemos enumerar los distintos movimientos y organizaciones de tipo frentista que se han construido y en todos y cada uno de ellos hemos participado. En el terreno electoral consideramos que los trabajadores y el pueblo deben participar, si esta participación les conviene.
les es favorable para desarrollar su lucha política en contra de la burguesía y sus instituciones. Si no, pues no deben participar. Así, en 1988, nuestros militantes estuvieron mayoritariamente en el campo de la candidatura de doña Rosario Ibarra. Y así, hasta este año 2006, en que llamamos a no participar del proceso electoral porque no había ninguna oportunidad para que los trabajadores y el pueblo tuvieran una mejor posición. Y ante la propuesta de la Comisión Sexta del EZLN de mejor llamar a organizarnos de manera independiente a las instituciones, por eso en los distintos procesos electorales la participación de nuestros militantes ha sido activa. Y no somos abstencionistas, pero en este año consideramos que la mejor propuesta para actuar en contra del mal gobierno y de la patronal era construyendo la otra campaña y no llamando a confiar en ninguno de los políticos del sistema, aunque éste se presente como de izquierda. 1994, la irrupción zapatista. Sin conocer mucho de lo que sucedía ese 1 de enero, nuestra organización fue una de las primeras que reaccionó en apoyo de los que se alzaban en armas en contra del mal gobierno. Construimos una coordinación que por la dirección del local en donde nos reuníamos le pusimos Jalapa, local de la Unión y Vecinos y Damnificados 19 de septiembre. Junto con otras dos coordinaciones, convocamos a la gran manifestación del 12 de enero, que movilizó a cientos de miles de mexicanos en contra de la guerra. El 10 de junio de 1994, después de la gran movilización y de haber recolectado unas 200 toneladas de alimentos, ropa y medicina, realizamos la caravana de caravanas, que el 16 de junio rompió el cerco militar que el Ejército Federal mantenía en las comunidades zapatistas. Siempre hemos sido fraternos con la lucha de los pueblos indios encabezada y desarrollada por el EZLN y ahora también por el Congreso Nacional Indígena. Queremos reconocer que nuestros estudios y planteamientos de fondo, nuestras corrientes de pensamiento han estado a la retaguardia del problema indígena. Es más, creemos sin exagerar que durante mucho tiempo lo dejamos de lado. No le dimos la importancia que tiene, a pesar de que algunos importantes dirigentes de la izquierda provenían de los pueblos indios. Incluso en nuestra corriente hay varios grupos y colectivos que hablan y participan sus lenguas, principalmente los compañeros del Istmo de Tehuantepec y otros pueblos oaxaqueños. En 1997, UNIO solicitó su registro legal como agrupación política nacional. En los documentos que presentamos a las autoridades electorales, la consigna de gobierno que nuestro Congreso adoptó se lee: por un gobierno obrero, campesino, indio y popular. A la consigna tradicional de poder de la izquierda hemos agregado el término indio y nos parece que desde ese momento el tema ha sido parte central de nuestro pensamiento, aunque con muchos desniveles e incapacidades. El llamado del EZLN con la sexta declaración de la Selva Lacandona y la construcción de un movimiento social y político por medio de la otra campaña fue una gran noticia para nuestra organización y para nuestros compañeros y compañeras, ya que ante el páramo que teníamos en el horizonte, que solo se vislumbraba la participación electoral, la sexta declaración de la Selva Lacandona fue aire fresco y motivación para desarrollar desde abajo y a la izquierda un movimiento político para derribar el régimen político actual y de sus cenizas levantar uno nuevo para beneficio de nuestro pueblo. La construcción de este gran movimiento, de su programa y sus estructuras, será una ardua y difícil tarea que tenemos que enfrentar, y si colocamos en el terreno de las discusiones los temas que nos unen, podremos avanzar un buen trecho para después discutir todo aquello que nos separa o en lo que tenemos duda. El socialismo, el Partido Revolucionario, el tipo de gobierno, de régimen y de Estado, y otros temas que estarán en la discusión y deberán de ser abordados entre todos, tanto para conocernos como para ponernos de acuerdo. En lo que estamos de acuerdo con todas y cada una de las organizaciones que hoy estamos en esta conferencia es que nadie puede ni debe imponer sus posiciones a los demás,
que el resto de nuestros compañeros tiene ideas propias y que ellas deberán de expresarse, conocerse, y de este encuentro saldrán las posiciones que entre todos habremos de desarrollar. Unidos nació para combatir al mal gobierno, la antidemocracia electoral, sindical y en cada aspecto de la vida social, y a toda práctica de represión, espionaje y tortura político como parte fundamental de la defensa de las libertades democráticas de los trabajadores. Base fundamental para una práctica efectiva de la defensa de los derechos humanos. Unidos nació para combatir a la explotación de los trabajadores de México y el mundo, para luchar por nuestra tercera independencia, ahora del imperialismo norteamericano y sus instituciones financieras mundiales, lacayas, para ayudar a unir las luchas del pueblo trabajador del campo y la ciudad, y con ello colaborar con la emancipación política de la clase trabajadora del país y derrotar así la dominación histórica de la burguesía. Y bueno, pues aquí estamos. Gracias.